hermanos. Bien, habiendo orado ya al Señor, ¿cierto? Para que Él dirija este servicio, le damos la bienvenida a la hermana Elizabeth también, mi hermana en el espíritu y también hermana carnal, que se está incorporando a este estudio. Una bendición, ¿cierto? Para todos nosotros y para ella también, para su vida espiritual. Estamos estudiando el libro de Filipenses, ¿cierto? Lo empezamos la semana pasada. Vamos a leer ahora el libro de Filipenses, capítulo 2, ¿ya? Desde el versículo 1 hasta el versículo 11 lo vamos a leer completo y después lo vamos a ir desglosando. Dice así: humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sin contienda, una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, estamos hablando ahora de algo muy hermoso, ¿cierto?, que ocurre cuando Pablo le habla a la iglesia de Filipo, ¿cierto? Para mi hermano Esteban que se está incorporando, estamos empezando el capítulo 2 del libro de Filipenses, ¿ya? Lo acabamos de leer del versículo 1 al 11 y estamos remontándonos al año 64 después de Cristo, ¿cierto? Cuando Pablo ya empieza a recorrer las iglesias que había fundado. Y en esta parte Pablo habla de la iglesia y le habla acerca de la exaltación que Cristo experimentó, ¿cierto?, cuando estuvo aquí en la tierra. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, eh, debiera en realidad decir, si hay, por tanto, ¿cierto?, si hay algún consuelo o aliento en Cristo, si algún refrigerio de amor, ¿cierto? Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto verdadero y misericordias, cumplid mi gozo, ¿cierto? Eh, que sintáis lo mismo, es decir, que existe una unidad entre la mente y el corazón, teniendo el mismo amor, ¿cierto? Se refiere al tipo de amor de Dios, ¿cierto? Un amor que sobrepasa todo entendimiento, no como el amor que tenemos nosotros, ¿cierto? Nosotros podemos tener, se habla del amor eros, ¿cierto? El amor erótico, o del amor ágape, ¿cierto? Pero el amor de Dios es superior a cualquier amor que nosotros podamos experimentar, ¿cierto? Dice unánimes sintiendo una misma cosa, ¿ya? Se refiere a que todos sintamos a Cristo como el objeto de nuestra fe, ¿ya? Después dice el 3, decía, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿ya? Sino con humildad, estimándoos de los demás que son mejores que vosotros mismos, ¿cierto? Eh, Después dice el 4, no mirando cada uno por sus propios intereses, sino cada cual también por la de los demás, ¿cierto? Y después dice el 5, haya pues en vosotros ese sentir. Y aquí empezamos a ver, ¿cierto?, el sentir que tuvo Cristo, ¿cierto? Porque Él se despojó de todos sus derechos divinos para venir a morir a la cruz, ¿cierto? Eso es algo tremendo. Yo siempre cuando lo predico esto les digo a los hermanos, Él estaba en su trono de gloria, ¿cierto? Estaba siendo abanicado por los ángeles. Me lo imagino así tomándose no sé, un vaso de leche, ¿cierto? Comiéndose un buen sándwich, pero súper cómodo en su trono de gloria y decide venir, ¿cierto?, a este mundo a morir por los pecados de la humanidad. Entonces, por eso dice que haya pues en vosotros este sentir, ¿cierto? Que hubo también en Cristo Jesús, dice. Y más abajo lo describe, pero se refiere a eso, ¿cierto? A esa decisión que tomó Jesús de inmolarse por cada uno de nosotros, dejando el trono de gloria en el cual se encontraba. Dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, ¿cierto? Ahí se refiere a la deidad de Cristo, eh, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿cierto? Eh,
Ahí se refiere, ¿cierto?, a la coparticipación que tiene Jesucristo con el Padre, ¿cierto? Y con el Espíritu Santo. No olvidemos que nuestro Dios es un Dios trino, ¿cierto? Es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, pero es un Dios en tres personas, ¿cierto? Son tres personas. El Espíritu Santo no es un espíritu chocarrero, ¿cierto? Como dicen los del norte que anda dando vueltas, que uno lo invoca y se acerca, no, es una persona el Espíritu Santo. Y está muy, por decirlo de alguna manera, desprestigiado, porque todos hablamos del Padre, del Hijo, pero muy poco se habla del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es muy importante, tan importante como el Padre o como el Hijo, porque es el que está en este momento entre nosotros. No se olvide usted que el Padre está en el cielo. Jesucristo está a la derecha del Padre, estuvo aquí en este mundo, ¿cierto? Nos vino a enseñar muchas cosas, dio la vida por nosotros, pero ahora está en el cielo, y el que está con nosotros es el gran consolador, ¿cierto? El Espíritu Santo, que es el mismo Dios hecho Espíritu, ¿cierto? Y dice, no estimó, ¿cierto?, a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿cierto? Sino que, dice esta versión que tengo yo, sino que se vació a sí mismo, es decir, en lugar de imponer sus derechos como Dios, ¿cierto? Él desestimó todo eso por amor a nosotros, ¿cierto? Tomando forma de siervo, es decir, no hablamos del animalito del siervo, sino que hablamos del siervo, del esclavo, ¿cierto? Del que se pone a disposición de un señor para, en este caso, ¿cierto?, ser flagelado en una cruz, ser humillado, ¿cierto? Ser despojado de su vestimenta, ser maltratado por la salvación de nuestras almas, ¿cierto? Y después dice, hecho semejante a los hombres, ¿cierto? Y aquí presenta el nuevo estado en el cual se encontró Jesucristo, ¿cierto? Y esto hay que tratar de entenderlo de la mejor manera, porque algunos dicen, pero bueno, Jesucristo nació de María, entonces era hombre, ¿cierto? Pero ¿por qué dicen que es Dios? Y empiezan a complicarse los teólogos charlatanes que no entienden, porque estas cosas, la Biblia dice que las cosas espirituales, que las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente. Por eso que el hombre natural, uno antes de conocer a Cristo, yo me acuerdo que traté muchas veces, cuando estaba buscando eso espiritual en mi vida, ¿cierto? Trascender, buscar algo que estaba más allá, aparte de hacer reiki, yoga, meditación trascendental y un montón de cosas que hice, leí la Biblia en algún momento, pero no la entendía, ¿cierto? Porque aparte que la leía como un libro común y corriente de principio a fin, y no tenía el segmento espiritual que Dios le da a sus hijos, ¿cierto? Entonces, esta parte es difícil de entenderla porque algunos dicen, Dios, Jesucristo, ¿era hombre o era Dios? La verdad es que era completamente hombre y era completamente Dios, ¿cierto? Tenía todos los atributos de un ser humano, por eso que nos entiende, ¿cierto? Por eso que él sabe lo que es sentir frío, lo que es sentir hambre, lo que es sentir rabia, lo que es sentir miedo, lo que es sentir amor, ¿cierto? Él entiende todas esas cosas, por eso que nos entiende también, pero además también era Dios, ¿cierto? Él tenía el poder que tuvo cuando estuvo aquí en la tierra de hacer muchos milagros, de resucitar a los muertos, de hacer caminar a los cojos, de hacer ver a los ciegos, etcétera. Entonces, por eso Jesucristo era completamente hombre y completamente Dios. Y eso es lo más tremendo, porque él, en su calidad de Dios, en su condición de Dios, él sabía cómo iba a morir. Él sabía que iba a derramar hasta la última gota de su sangre, sabía que iba a ser una muerte muy tortuosa. Por eso en algún momento, en su última oración, antes de entregarse, ¿cierto? Antes de ser detenido, él le dice al Padre, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Le estaba diciendo, ojalá que no tuviera que morir, imagínense, porque él sabía que no iba a morir. Y después le dice, pero que se haga tu voluntad, Señor, ¿cierto? Porque él sabía cómo iba a morir, pero sin perjuicio de eso, él decide morir por cada uno de nosotros. Es tremendo, hermano, la entrega de parte del Señor. Por eso que se habla de que es un amor que nunca vamos a poder comprender. Después dice el 8 y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, ¿cierto? Llegó a lo más bajo, ¿cierto? A lo más bajo que puede llegar un ser humano. Imagínense, en ese tiempo la cruz estaba dispuesta para los peores delincuentes, para los peores asesinos, para los más viles, para los más villanos. Y a nuestro Señor lo clavaron en la cruz, imagínense. Hecho obediente hasta la muerte, ¿cierto? Eh, y muerte de la cruz, ¿cierto? Por lo cual, dice el 9, ¿cierto? También lo ensalzó a lo sumo, ¿cierto? Por supuesto que después cuando el Señor resucitó, se fue a la derecha del Padre, ¿cierto? Eh, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, ¿cierto? Eh, Después dice el 10 para quien en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿cierto? Eh, de los que están en la tierra de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir,
toda la creación da homenaje, ¿cierto?, al Señor, ¿cierto? Tanto objetos animados como inanimados. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? El 11 lo que acabamos de leer. Para la gloria del Padre, ¿cierto? Bien, sigamos avanzando. Versículo 12, ¿cierto? Estamos leyendo Filipenses, entonces, dijimos capítulo 2. Vamos a seguir avanzando desde el versículo 11, perdón, del versículo 12 hasta el 18 vamos a leer. Del 12 al 18. Dice así: luminares en el mundo, ¿cierto? Luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, dice el 12, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ha sido de la palabra herida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, ¿cierto? Permiso. Entonces dice el 12, habla de ser luminares, ¿cierto? De ser luminares, mejor dicho, en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, es decir, le está hablando a la iglesia de Filipo, ¿cierto? Y está ensalzando de que siempre han sido muy obedientes a ellos, ¿cierto? Les dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es decir, eh, los exhortaba a seguir obedeciendo el Evangelio, aun cuando Pablo no estuviera, porque él ya sabía que le quedaba poco tiempo, ¿cierto? Entonces lo llama a obedecer aún cuando no estuviera Pablo, ¿cierto?, presente. Se ve mucho en la iglesia, ¿cierto? Que usted va a una iglesia y muchas personas que llegan nuevas a la iglesia se asombran porque lo ven a todos tan espirituales, ¿cierto? Tan arregladitos, muchas iglesias con terno y corbata, ¿cierto? Eh, y andan como pisando huevo y no se les sale ninguna grosería, pero después llegan a la casa y son otra persona, ¿cierto? Porque nadie lo está mirando. Y le gritan al esposo o maltratan a los hijos, ¿cierto? O andan, o sale cualquier sandez de su boca, ¿cierto? Pero el Señor te no se olvide, el Señor de todas las cosas. Entonces tenemos que buscar agradar a Dios, ¿cierto? Entonces por eso Pablo le decía, no solamente cuando yo esté mirando, sino que cuando yo no esté, ustedes mantengan, ¿cierto? Esa conducta y mantengan, ¿cierto? Obedeciendo el Evangelio de Cristo, ¿cierto? Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, ¿cierto? Ahí no se trata de asustar, sino que se refiere a lograr la madurez espiritual, ¿cierto? Eh, es decir, y esto es algo que yo creo que ninguno de nosotros lo va a conseguir nunca, es lograr parecerse a Cristo, ¿cierto? El Señor, recuerde usted que vino a este mundo, completamente Dios, completamente hombre, fue el único que cumplió la ley de Moisés a la perfección, en todos sus puntos, en todas sus comas, y nunca pecó. El Señor es completamente santo, nunca pecó, nunca tuvo un mal pensamiento. No hay nada que nosotros le podamos enrostrar con respecto a su conducta. Fue intachable el Señor. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que mirar el blanco perfecto, ¿cierto? Lograr la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, tanto para los hombres como para las mujeres, ¿cierto? Su forma de ser, su forma de amar, su forma de enfrentarse a las distintas circunstancias de la vida. Eh, a lo mejor usted va a decir, sí, pero el Señor se enojó en algún momento, ¿cierto? Cuando llegó al templo y vio a los cambistas que estaban ocupando, que habían transformado la casa de Dios en una guarida de delincuentes, vendiendo ovejas, cambiando monedas, sí, se enojó el Señor. Pero la palabra dice que no se ponga el sol con tu enojo, ¿cierto? El Señor se enojó, pero se le pasó rapidito, ¿cierto? Y perdonó, porque si no habría muerto con ninguno de nosotros. Pero perdonó a toda esa gente y a todos nosotros nos perdonó. Entonces sí, usted se puede enojar, pero que no le dure mucho el enojo, ¿cierto? Le tiene que pasar rapidito y tiene que aprender a perdonar también. Y a pedir perdón, porque a veces es difícil pedir perdón. Dice el 13, porque Dios es el que en nosotros obra, ¿cierto? Así,
así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿cierto? Ahí se refiere al Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo es quien nos fortalece, es quien nos va ayudando a lograr esa estatura perfecta. Usted puede aceptar a Cristo, puede tener un encuentro genuino con el Espíritu Santo de Dios, pero no va a quedar transformado, no va a quedar santificado inmediatamente, porque tiene que seguir en este mundo, va a seguir enfrentando las tentaciones, va a seguir teniendo que enfrentarse de repente al descalabro económico, a una enfermedad, a los jefes negreros, ¿cierto? Un montón de cosas, y tiene que mantenerse, ¿cierto? Mantener, pensar siempre, ¿qué haría Cristo en mi caso, ¿cierto? Me está pasando esto, ¿qué haría el Señor? Y de esa manera usted tiene que actuar, buscar parecerse al Señor, ¿cierto? Pero eso lo logra el Espíritu Santo, no lo logramos solo, ¿cierto? Usted no va a vencer la tentación solo, no va a vencer la prueba solo, siempre tiene que ser de la mano del Señor. Dice el 14, hacer todo sin murmuración, ¿cierto? En ese tiempo ya en la iglesia existían los hermanos murmuradores, ¿cierto? Los hermanos chaqueteros, los hermanos que tiran todo para abajo, ¿cierto? Que no les gustan las alabanzas, que no les gustó cómo predicó el hermano, que no les gustó cómo cantó este otro. Mucha murmuración, hasta el día de hoy. Entonces, por eso Pablo exhorta a la iglesia a hacer todo sin murmuración, ¿cierto? Y sin contienda, sin pelea. Después dice 15, para que seáis, o mejor dicho, para que puedas llegar a ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación maligna y perversa, ¿cierto? Eso es lo que el Señor espera, ¿cierto? De nosotros, ¿cierto? Entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, ¿cierto? Y aquí es algo que nosotros sabemos, ¿cierto? De perogrullo, no es un favor que Dios nos pide, ¿cierto? Sino que es una orden que dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Entonces nos está llamando una vez más a través de esta carta a la iglesia de Filipo a ser luminaria, ¿cierto? A hacer luz para el mundo. Y yo no estoy hablando de que todos los domingos se van a una esquina a predicar con un parlante, porque a lo mejor eso no es su gracia. Pero a lo mejor usted puede estar en la oficina, ¿cierto? Y escuchar a alguien que está atormentado y darle un consejo. Por eso es importante estudiar la palabra, ¿cierto? Aquí está toda la sabiduría que usted necesita para hacer luz en el mundo, sal de la tierra, ¿ya? Y todos los hijos de Dios tenemos que hacerlo, ¿cierto? Y no es que sea un requisito para ser salvo, porque si usted aceptó a Cristo en su corazón, si lo confesó con su boca y si el Espíritu Santo ya lo ha bautizado, usted si se muere ahora se va a la presencia de Dios, ¿cierto? Pero no es que tenga que seguir predicando y haciendo cosas para irse al cielo, ¿cierto? No. Pero cuando usted tiene esa lleno del Espíritu Santo, usted siente el deseo de hablarle a las personas sobre el Señor, pues es algo que nace, ¿cierto? Es un deseo irrefrenable de no puede cerrar su boca, tiene que hablarle a las personas de qué es lo que hizo Dios con su vida, cómo lo cambió, cómo lo sacó de las tinieblas a su luz admirable, cómo transformó su vida, cómo lo tiene ahora, y algo que nace de manera espontánea, ¿cierto? Después dice el 16, reteniendo la palabra de Dios, ¿cierto? Para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, ¿cierto? El día de Cristo se refiere al arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Se refiere al día en el cual Cristo venga por su iglesia y no se refiere a la cantidad, ¿cierto?, de personas que llegan a las iglesias todos los días domingos, porque de las personas que entran a una iglesia, cerca del 60% deben ser religiosos y solamente el 40% tiene una relación verdadera con el Señor. Entonces, el día de Cristo se refiere al día del arrebatamiento, cuando Cristo venga por su iglesia, por aquellas personas que lo han aceptado como su Señor y que siguen cierto el camino que Dios nos trazó a través de su palabra. No se refiere a los que vienen a la iglesia todos los domingos o los que se conectan todos los jueves al estudio, no. Eso es, ¿no es cierto?, que son elementos importantes, ¿cierto?, en el circuito cristiano, pero lo importante primeramente es la relación con el Señor, ¿cierto? Reteniendo la palabra de vida, ¿cierto? Para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, dice, que no he corrido en vano mi trabajo, ni trabajado en vano, ¿cierto? Eh, Después dice el 17, y aún así, y aún si soy derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y brindo por todos vosotros, ¿cierto? Y el 18 dice, y asimismo gozaos vosotros también y regocijaos conmigo. Pablo tenía esa fe, ¿cierto?, en la iglesia de Filipo de que iban a perseverar y que iban a lograr, ¿cierto?, cumplir con todo esto que él estaba, ¿cierto?, inculcando a través de
de esta palabra. Si vamos avanzando en el 2, vamos al versículo del 19, vamos a leer hasta el 30, ¿ya? Del 19 hasta el 30 dice, perdón, acá, Timoteo y Epafrodito. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio por lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este esperemos enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído, porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no estuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener estima a los que son con él, a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida por suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Cierto? Aquí está hablando, le está haciendo un elogio a uno de los hermanos, ¿cierto? Eh, a Epafrodito. No, no conozco esta parte de la palabra, no había escuchado nunca de este hermano. Pero un hermano que seguramente era un hermano muy caracterizado, como dicen los pastores, muy compenetrado en la obra, así que por eso se ganó, ¿cierto?, esta porción de la palabra, ¿cierto? Dice, pero en el Señor Jesús enviamos dentro de poco a Timoteo, ¿cierto? Ya conocemos a Timoteo que era un discípulo de Pablo, para que yo también esté de buen ánimo al saber el estado de vosotros, ¿cierto? Eh, porque ninguno tengo del mismo sentir eh, que con sincera ficción tiene cuidado del estado vuestro, ¿cierto? Porque todos buscan lo suyo propio, dice el 21, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Cierto? O sea, muchas personas buscan hacer su propia voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Pero dice el 21, la experiencia de Él habéis conocido. O sea, se refiere, ¿cierto?, al carácter de Timoteo. En algún momento superó las pruebas a las cuales fue sometido, ¿cierto? Que como un hijo con el Padre ha enviado conmigo en el Evangelio, ¿cierto? Así que a este espero enviéis luego, que yo viere cómo van mis asuntos. Y confío, ¿cierto?, en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Sin embargo, me pareció necesario enviaros a Epafrodito, ¿cierto? Epafrodito es un hermano, ¿cierto?, que se encargaba de llevar la ofrenda de amor de los filipenses a Pablo en Roma, ¿cierto? En este tiempo ya también la iglesia ofrendaba para levantar la obra de alguna manera, ¿cierto? Mi hermano y colaborador y compañero de milicia y vuestro mensajero, ¿cierto? Eh, y ministrador de mis necesidades. Pablo tenía una gran estima por este hermano Epafrodito, porque él es el encargado, ¿cierto?, de llevarle las ofrendas, ¿cierto?, que entregaban los hermanos para el ministerio de Pablo. No se olvide usted que Pablo viajaba mucho y obviamente tenía que alimentarse, tenía que vestirse, y por lo tanto, eh, ¿cierto?, era un elemento muy importante del ministerio de Pablo. Y aquí tocamos un tema, ¿cierto?, que es bastante sensible, que es el tema de las lucas, ¿cierto? Pero la Biblia lo está diciendo, y no hay ningún problema en ofrendar, ¿cierto? Porque hay muchas iglesias que empiezan a lucrar con los hermanos, empiezan a decirle de que usted tiene que diezmar porque si no le está robando a Dios, ¿cierto? Y le tiran el libro de Malaquía encima, en circunstancias que Malaquía corresponde al Antiguo Testamento y se aplica a los que estaban bajo la ley, no a nosotros que estamos bajo la gracia. Y nos queda claro, ¿cierto?, a partir de esto que estamos leyendo ahora, que el ofrendar es bíblico, pero ofrendar con amor, ¿cierto? Usted puede dar 10 pesos, pero si lo hace con amor, amén, pues Dios lo va a decir igual.
Puede dar más, puede dar menos, da lo mismo, hermano. Porque Dios sabe, ¿cierto? Él sabe cuáles son las necesidades de la iglesia y va poniendo en el corazón de cada hermano el deseo de ofrendar y la cantidad que quiere ofrendar. Usted puede ofrendar lo que usted quiera, lo que el Señor le haga sentir, y nadie lo puede obligar a ofrendar, ni menos a Dios, ¿cierto? Después dice, porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros y gravemente se angustió, ¿cierto? Porque Epafrodito estaba en una enfermedad, no dicen cuál era, pero estuvo enfermo, porque habíais oído que había enfermado, ¿cierto? Pero ya Pablo está informándole a la iglesia que se había mejorado este hermano. Pues de verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Eh, y no solamente de él, sino también de mí, para no tener tristeza sobre tristeza, ¿cierto? Bueno, y Pablo lo que está diciendo es que si hubiera muerto este hermano, en ese momento habría sido una gran pérdida para él y también para la orden de la iglesia. Así que le envío más pronto, 28, para que viéndole os volváis a gozar, ¿cierto? No solamente de verle hermano, sino que de ver la sanidad, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que todas las sanidades provienen de Dios. Cuando Dios nos sana, eso es de parte de Él, ¿cierto? Y tenemos que gozarnos, no solamente de ver cómo sana a nosotros, sino que ver cómo sana a otros hermanos, ¿cierto? Y yo esté con menos tristeza. El 21 dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo, ¿cierto? Eh, Parece que hay un problema y no lo dice la Biblia, pero algunos estudiosos piensan que a lo mejor había un problema entre la iglesia de Filipos y este hermano Epafrodito, porque Pablo insiste mucho en recibirlo, en acogerlo, en estar contento cuando el hermano vuelva. A lo mejor me echa corta el hermano, sí, hay de todo en la iglesia, hermano, pero tenemos que amarnos todos, ¿cierto? Y, digamos, aceptarnos como somos, porque somos todos imperfectos, todos tenemos nuestras cosas, algunos somos pacientes, otros son menos pacientes, algunos tienen mucho más para entregar, otros no tanto, ¿cierto? Por circunstancias del pasado que se han visto a lo mejor afectadas, ¿cierto? Su forma de querer, ¿cierto? Algunos son, ¿cómo se llama? Dadivosos, ¿cierto? Otros son medio apretados, etcétera. Hay de todo, hermano. Y tenemos que aprender a amarnos y respetarnos todos, ¿cierto? Y tener en estima a los tales, ¿cierto? Le dice Pablo. Y el 30 porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida, ¿cierto? Parece que Epafrodito estuvo enfermo por exceso de trabajo en la obra, para suplir vuestra falta de servicio en mí, ¿cierto? Eh, Bien, con esto estamos terminando el capítulo 2 de Filipenses, ¿cierto? Y vamos a estar terminando también este estudio porque ya me está avisando que esto se va a cortar. Y le voy a pedir a nuestra nueva alumna, ¿cierto, hermano Esteban? A mi hermana Elizabeth, después cuando terminemos pueden conversar para que se conozcan. Hermana Elizabeth, para que nos despida con una oración. Amén. ¿Nos escucha? Amén. No se escuchó. Bueno, no importa, si no la escucho. Espérate, voy a cortar la grabación, hermano. Nos vemos entonces la próxima semana con la ayuda del Señor. O mejor dicho, el domingo, ¿cierto? En la iglesia, con la ayuda del Señor. Y ya, voy a cortar acá para que nos saludemos. Que Dios les bendiga. Chao.